Toda su familia se burló de él por heredar aquella vieja casa en medio del mar. Años después se arrepintieron. La voz del abogado resonaba en la sala como un eco incómodo. Roberto apenas podía procesar lo que estaba escuchando. La herencia de su padre, el hombre que había dedicado toda su vida al mar, no era dinero, ni propiedades lujosas en la ciudad. No. Lo que había dejado era una vieja casa construida en medio del océano, una estructura sostenida sobre pilotes de madera desgastados por los años y el salitre. La noticia no tardó en ser motivo de burla para todos. Una casa en medio del mar, por favor, eso es lo más absurdo que he escuchado en mi vida, se rió Clara, su esposa, mientras cruzaba los brazos con una expresión entre incredulidad y desprecio. Los niños, Alejandro y Sofía, también se unieron al coro de risas. Alejandro, con su actitud de adolescente sarcástico, dijo: «Papá, ¿qué sigue? Nos convertimos en pescadores». Mientras que Sofía, más inocente, preguntó entre risas: «¿Hay tiburones allá, papá? ¿Vas a ser su amigo?». Roberto trató de ignorar los comentarios, pero la herida ya estaba hecha. Él no veía la casa como un problema ni como una pérdida de tiempo. Para él, era un vínculo directo con su padre. Aunque no entendía del todo por qué su padre había invertido tanto esfuerzo en construirla, sabía que debía haber un motivo. Era más que una simple estructura de madera en medio del mar. «Deberías venderla», insistió Clara, con un tono que dejaba claro que no estaba haciendo una sugerencia, sino una exigencia. «Usa el dinero para algo útil. Con lo que saques de esa casa podríamos pagar nuestras deudas o, al menos, hacer algo que tenga sentido». Roberto no respondió. En el fondo, sabía que venderla sería una traición a su padre, y aunque él mismo no entendía por qué, sentía que debía conservarla. Los meses siguientes no fueron amables con Roberto. La empresa donde había trabajado durante más de 2 décadas decidió recortar personal, y él, con sus 46 años y experiencia técnica, fue uno de los despedidos. Sin un ingreso estable, las tensiones en casa se intensificaron. «¿Cómo vamos a salir adelante ahora?», preguntó Clara, con un tono ácido. «Primero te aferras a esa maldita casa y ahora pierdes el trabajo. ¿Qué se supone que hagamos, Roberto? Vivir de recuerdos». Roberto intentó encontrar otro empleo, pero la economía no estaba de su lado. Las semanas pasaron, luego los meses, y cada rechazo lo hundía más en la desesperación. Clara, cansada de lo que percibía como su falta de acción, tomó una decisión drástica: lo abandonó. «Me voy», le dijo una noche mientras empacaba sus cosas. «No puedo seguir viviendo así. Me llevo a los niños. Tal vez este tiempo te ayude a aclarar tus prioridades». Las palabras cayeron como un martillo en el corazón de Roberto. Vio a su familia partir y, con ellos, cualquier rastro de esperanza que le quedaba. Durante semanas, apenas salía de su apartamento. Las facturas se acumulaban, y su despensa se vaciaba. En medio de su desesperación, recordó la casa. Era lo único que tenía. El viaje hacia la casa fue todo un reto. Roberto vendió las pocas pertenencias que le quedaban para alquilar un bote. Cuando finalmente divisó la estructura en el horizonte, sintió un nudo en la garganta. Allí estaba, tal como la recordaba de las pocas visitas que había hecho en su infancia. Una casa solitaria, desgastada por los años, pero de pie, como si se negara a rendirse ante el paso del tiempo. Desembarcó con una mezcla de melancolía y curiosidad. La madera crujía bajo sus pies mientras exploraba el interior. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire tenía un olor a humedad y salitre. Sin embargo, también encontró rastros del pasado: un sillón viejo, una mesa con marcas de cuchillo y un retrato de su padre mirando al horizonte. La primera noche fue inquietante. El viento soplaba con fuerza, y las olas golpeaban los pilotes de la casa, haciendo que toda la estructura se balanceara ligeramente. Pero, a pesar de todo, Roberto sintió algo que no había experimentado en meses: paz. Los días siguientes los dedicó a reparar la casa. Aunque carecía de herramientas modernas, utilizó lo que encontró:
una caja de herramientas vieja, clavos oxidados y tablas que habían quedado almacenadas en un rincón. Era un trabajo arduo, pero le daba un propósito. Mientras limpiaba, encontró un mapa doblado dentro de un cuaderno. Parecía hecho a mano, y en él se señalaba un lugar específico dentro de la casa. Intrigado, comenzó a buscar. Fue entonces cuando descubrió una trampilla oculta bajo una alfombra vieja. Con esfuerzo, la abrió y encontró una escalera que descendía a una cámara secreta. Allí, bajo la tenue luz de su linterna, vio algo que le hizo contener el aliento: cofres. Abrió el primero y descubrió monedas de oro, joyas y lingotes. Era una fortuna inimaginable. Las manos le temblaban mientras sostenía una moneda, tratando de procesar lo que veía. ¿Había sido esto el motivo por el cual su padre valoraba tanto la casa? Durante semanas, Roberto se dedicó a planificar cuidadosamente qué hacer con el tesoro. No quería llamar la atención, así que comenzó vendiendo pequeñas cantidades de oro en la ciudad. Con el dinero obtenido, reparó completamente la casa, transformándola en un lugar moderno, pero con el encanto rústico de su pasado. Pronto, invirtió en negocios y propiedades. Su nombre comenzó a sonar en círculos empresariales, y su fortuna creció rápidamente. Sin embargo, decidió seguir viviendo en la casa. Allí encontraba la paz que ninguna mansión en tierra firme podía ofrecer. Cuando Clara y los niños se enteraron de su éxito, no tardaron en aparecer. Una tarde, mientras Roberto disfrutaba de un atardecer en la terraza, vio un bote acercándose. Al principio pensó que era un pescador, pero al ver las caras familiares, supo quiénes eran. Roberto, dijo Clara, con una sonrisa que intentaba ser cálida pero no lograba ocultar la incomodidad. Hemos estado pensando mucho en ti. Los niños te extrañan. Tal vez podríamos empezar de nuevo, como familia. Roberto los observó en silencio. Recordó las risas, las burlas, las palabras hirientes. Recordó cómo lo abandonaron cuando más los necesitaba. Finalmente, respondió con calma. No puedo negar que los extrañé. Pero ustedes me dejaron cuando más los necesitaba. Esta casa y esta vida son mías ahora. Y no comparto mi vida con quienes no supieron valorarme. Clara trató de insistir, pero Roberto fue firme. Les ofreció dinero para que regresaran a la ciudad, pero dejó claro que no habría reconciliación. La noticia del tesoro también atrajo a otros miembros de la familia. Tíos, primos y viejos conocidos intentaron acercarse a Roberto, todos con la esperanza de obtener una parte de su fortuna. Pero él había aprendido a proteger lo que era suyo. Ustedes se burlaron de mí cuando heredé esta casa, les dijo a unos primos que aparecieron inesperadamente. Ahora quieren una parte, pero no comparto mi vida con quienes me dieron la espalda. La casa, que alguna vez fue motivo de burla, se convirtió en un símbolo de triunfo y justicia. Roberto vivió el resto de sus días allí, rodeado por el mar y el legado de su padre. Cada amanecer, mientras veía el sol reflejarse en las aguas, agradecía aquella herencia que todos despreciaron, pero que para él significó un nuevo comienzo.